Bueno, buenos días a todos, buenas tardes para Guillermo, que está eh, Hola a allá del otro todos. lado del charco. Eh, bueno, quería públicamente, adelante de todos los participantes, agradecerte, Guillermo, por tu tiempo, por esta charla, que para nosotros es muy, muy importante, muy valiosa. Comentar algunos tips. La idea es como saben, como hemos dicho en las reuniones anteriores, que aprovechen a Guillermo para hacer preguntas y tenemos dos metodologías. Ahí en reacciones pueden levantar la mano y le vamos a ir dando la posibilidad de que directamente le pregunten a Guillermo, y si hay alguno que es más tímido, que no se anima a hablar, que la puede escribir en el chat. Facundo luego la lee y se la trasladamos a Guillermo. Eh, bueno, sería interminable plantear el currículum de Guillermo Sabelson, pero voy a decir lo mismo que él ha elegido poner en la solapa de su más reciente libro. El único, Nació, el único libro. bueno, Perdón. pero nosotros decimos el más reciente, no es el último ni el único, Mm, pero nació en 1945 en Buenos Aires, fue editor, librero y gestor de empresas editoriales en Buenos Aires, México y Madrid. En 1998 dejó el mundo corporativo para fundar una agencia literaria que luego trasladó a Barcelona, donde reside desde hace 20 años. También tiene un blog de temas profesionales, el blog de Guillermo Sabelson, la edición, el libro, los escritores. Una presentación muy sucinta, el libro de Guillermo, El enigma del oficio, Memorias de un agente literario, publicado aquí en Argentina por Ampersand, y si no entiendo mal, por la gente de Trama en España, ¿no es cierto? así es. En ambos sellos ha salido este libro, que por cierto es una maravillosa lección de conocer digamos, de adentrarse en el mundo de la edición, en eso que llamamos el ecosistema del libro. Y bueno, yo le contaba a Guillermo que la charla con él tenía que ver con esta mirada integral que puede hacer Guillermo, que ha transitado todo el ecosistema. Aquí en el Enigma del Oficio cuenta cómo empezó en Jorge Álvarez, allá hace mucho tiempo, estudiante de cine, si no recuerdo mal, eh, Buenos Aires, La Plata en realidad, y esa vinculación con Jorge Álvarez le dio inicio a un largo camino en el mundo de la edición. Guillermo propuso 5 temas. A mí me gustaría comenzar por tu más reciente oficio, el de agente literario, Eh, porque me parece que es un mundo para el editor argentino, para la gente que trabaja en la industria del libro en la Argentina, relativamente una figura, yo diría, rara, ¿no? Una figura que Poco no todos, conocido. poco conocía, que no todos conocen de qué va el trabajo de un agente literario. Yo empezaría Bueno, por ahí, Guillermo. de acuerdo. Buenos días a todos. Eh, Brevísima acotación. A mí no me es indiferente esta charla porque entre mis inicios y mis primeras actividades fue la relación y el trabajo con un gran editor de Villa María, que fue José María Aricó, fundador de lo que primero se llamó Eudecor, Editorial Universitaria de Córdoba, y luego Pasado y Presente, y luego en su exilio en México fue el editor principal del siglo XXI hasta que murió. Un personaje particular que toda la vida habló como hablan los de Villa María, que no es cordobés, es algo poco diferente,
pese a haber vivido 20 años en Buenos Aires, 15 en México, etc. Eso me gustó mucho. Y vamos al tema. Eh, Carlos me alteró el orden, lo cual está muy bien porque eso genera un esfuerzo, porque entender bien la función del agente literario, aunque yo creo que lo voy a explicar de una manera simple y no es tan complicado, se entiende especialmente bien cuando uno conoce qué está pasando en el mundo de la edición. Y cuando hablo del mundo, hablo de todo el mundo. Pese a que el oficio, la profesión, la actividad de agente literario tiene más de 100 años y comenzó en Inglaterra. El agente literario es, o la agencia literaria, o la agente, son muchas más mujeres que hombres, que es un tema siempre sobrevuela el porqué, es un profesional que trabaja para el escritor o para la escritora. Yo aclaro que cuando hablo de agente literario, hablo de aquel profesional que trabaja única y exclusivamente representando escritoras y escritores, que no cobra gastos, sino que cobra un honorario basado en un porcentaje de lo que obtiene para el autor, que no cobra por leer manuscritos, que no cobra por conseguir editorial, eh, y que cumple una función tradicional en ese sentido. Digo esto porque hay todo tipo de agencias literarias, empezando por las que cobran por leer la novela o el libro académico, el ensayo, el libro de autoayuda del otro, etc. Yo hablo de un agente literario en el sentido más puro, que es como son el 80-90% de las agencias y como yo creo que deben ser. El agente literario tiene que estar estrictamente al servicio del escritor, lo que implica estar, como se decía y se suele decir, de un solo lado del mostrador. Su función es conseguir para esa escritora o escritor que representa el mayor número posible de lectores en todos los idiomas, en todos los países y en todos los soportes. Lo de los soportes, que es un agregado reciente, porque en todos los idiomas y en todos los países siempre fue así, tiene que ver con que hay una nueva concepción, o debería haber una nueva concepción de lo que es un libro, porque un libro está dejando de ser el objeto, ¿no? Ese que tenemos nosotros en mente y vemos permanentemente, que es papel impreso con dos cubiertas, pese a que la UNESCO lo sigue definiendo así, y se va convirtiendo, y es en lo que yo coincido más, en un contenido de algo que puede presentarse de muchas diversas formas. La que más amamos, como es mi caso, que tengo una biblioteca muy antigua, pero que también es una cuestión generacional, es decir, el libro tradicional impreso y encuadernado, pero luego surgió el libro electrónico, el mundo digital trajo una cantidad de innovaciones muy grandes y las seguirá trayendo, luego vino el audiolibro. Si bien es el mismo contenido, los soportes le dan otro tipo de características. Por ejemplo, el soporte digital hoy hace que un libro ya pueda ser un objeto activo, en el cual aparece información extra, puede ser un objeto de espionaje, porque mientras nosotros leemos con el Kindle, que es el lector que vende Amazon, eh, el lector nos lee a nosotros, registra nuestras reacciones, nuestras actitudes, nuestra velocidad de lectura, nuestras emociones y nuestras expresiones. La cámara esa que tenemos todos delante, aunque esté apagada, está funcionando igual.
En el caso del Kindle no hay una cámara, hay microcámaras repartidas en toda la pantalla. Yo no soy paranoico, estoy hablando de la realidad tecnológica. Y luego están las otras posibilidades de difusión de eso que llamábamos libro y que ahora llamamos contenido, que es un término que no es muy grato para la gente que escribe, pero yo no encontré algo mejor. Y eso otro son las adaptaciones de ese contenido o ese mismo texto a otros lenguajes, por ejemplo, el lenguaje audiovisual. Tradicionalmente el cine, en auge la televisión, ya sea como cine, como serie o como miniserie o en la forma que sea. Y también puede haber adaptaciones teatrales, hay programas de radio, en fin, todas esas variedades. ¿Qué característica tienen? Que el escritor obtiene una difusión mucho mayor, pero también obtiene una remuneración mucho mayor. Los agentes literarios trabajamos para que el escritor obtenga todas las ventajas posibles que favorezcan lo que yo llamo su profesionalización. ¿Qué quiere decir la profesionalización? Es importante aclararlo porque acabo de leer un librito muy interesante de dos escritores que dialogan, no me acuerdo, ahora no me acuerdo el nombre, donde el título se llama El escritor profesional y hay realmente una posición muy contraria a la profesionalización del escritor, pero sin embargo, lo que yo entiendo por profesionalización es otra cosa. Y para mí la profesionalización es la posibilidad de vivir de su trabajo y nada más. Puede ser a través de un trabajo hipercomercial, de un bestseller como género, no como éxito, porque hay bestsellers que fracasan, o puede ser un trabajo académico absolutamente sesudo, difícil, dirigido a 200 personas. Todo eso tiene distintas posibilidades y la función de la gente es obtener eso para el autor que representa. Representar a un autor quiere decir desarrollar las posibilidades de difusión de su obra de la mejor manera posible, de la manera más rentable y de la manera y mediante el acuerdo más razonable. Término muy importante porque yo no creo que el acuerdo deba ser el mejor posible, no creo en eso, creo en que los acuerdos tienen que tener una razonabilidad entre las partes que los firman. Y la figura del agente literario se fortaleció muchísimo en la medida que la industria editorial creció muchísimo y fue tomando pautas diferentes a lo que era la actividad editorial hasta hace unos 30 años. Desde 400 años o 500, si pensamos que comenzó con Gutenberg, fue evolucionando de diferentes maneras, pero nunca en un cambio tan brutal como el de las últimas décadas. No quiero hacer respuestas mucho más largas. En última instancia, el agente literario es el profesional que trabaja para el escritor o la escritora, es la persona que gestiona su obra en términos contractuales y económicos, y a partir de ahí se dan otro tipo de relaciones que dependen de las características individuales de cada agente y de cada escritor o escritora. Me parece que es suficiente, Carlos, porque Totalmente, yo puedo seguir totalmente. mucho. No, ya lo sé, creo que la respuesta da cuenta de este tema que nos lleva al primer punto que habías puesto en tu agenda, que es la evolución de la industria editorial en estos últimos 30 años. Como bien decís, desde Gutenberg a esta parte, tomar 30 años parece
periodo breve, pero allí pasaron muchas cosas. Los últimos 15, por ejemplo, el impacto de la velocidad de la tecnología o de las nuevas tecnologías en la edición, no solo en la edición, sino en la impresión, en la evolución de lo digital. Y 15 años antes lo que venía ocurriendo con lo que conocemos como la hiperconcentración, ¿no? De grandes grupos. ¿Querés contarnos un poco tu visión sobre esto? Sí, yo creo que tratando de, lamentablemente yo no soy historiador o sociólogo y no tengo unas herramientas que permitirían explicar más profundamente lo que quiero decir, pero tengo sentido común y conozco el sector y espero que me puedan comprender. Eh, la edición en todo el mundo siempre fue una tarea cultural y educativa y fue concebida como tal. Esto no quiere decir que no hubiera una preocupación económica para que funcionara como negocio, para que se pudiera sostener, sí la había. Si ustedes ven las grandes editoriales del siglo XX, la mayoría o muchas de ellas se llamaron con el nombre del editor. Quiere decir que el nivel de compromiso personal del editor, y en Francia Gallimard, que es la más prestigiosa, pero hay una docena, en España Plasijanesa, Ibarral, Grijalbo, Aguilar, bueno, no tengo la lista, pero son muchas, y en Estados Unidos las más famosas. Simon and Schuster, Alfred Knopf, las editoriales que construyeron la historia del siglo XX, en especial en los aspectos literarios, donde el compromiso del fundador y director y editor del editorial, que casi siempre era el mismo, era tan absoluto que le ponía su propio nombre. Lo que cambió a par- comenzó en Estados Unidos en los años 80 y avanzó en la lengua, en nuestra lengua, en el territorio que más nos interesa a nosotros, que no puede dejar de mirar al que nos interesa menos porque se aprende mucho. Comenzó un proceso de traslado de ser una actividad cultural y educativa a ser una actividad industrial. No es muy diferente lo que sucedió en la historia con la revolución industrial, cuando el trabajo artesanal con el que se fabrican las cosas fue trasladándose al trabajo de máquinas, dejando fuera a los obreros, generando otra concepción. Pero esto es lo que nos toca a nosotros. La industrialización eh, trae acarreadas otras cosas, que es el proceso que fue llevando a la concentración de las editoriales, en el cual los fundadores y continuadores de editoriales, por razones económicas, por razones de falta de sucesión o por las dificultades en el mercado, tuvieron que vender sus editoriales. Los grandes grupos económicos del mundo, en especial los que tenían intereses en el ámbito de la comunicación y que existieron siempre, por lo menos desde todo el siglo XX, consideraron que la edición podía ser una de sus actividades de comunicación, porque eran grupos que tenían radio, televisión, prensa, agencias de publicidad, y algunas muchas otras cosas. El grupo editorial más grande de Francia hoy tiene 5 divisiones, de las cuales la editorial es una, pero tiene otra que la llaman defensa y fabrican misiles. Por ejemplo, los misiles que tiran unos países a otros son fabricados por el mismo grupo, del mismo propietario que tiene la mayoría de las editoriales francesas. Esto no es una ironía. ¿Qué sucede? Que cada actividad tiene una rentabilidad diferente. Obviamente la rentabilidad del que fabrica, también fabrica helicópteros de guerra, eh, bueno, la información es interminable y toda esta información tomada de la propia web de las empresas. Yo no he hecho una investigación privada, es pública.
Obviamente la actividad vinculada a la defensa tiene una rentabilidad, lo que la empresa gana anualmente muy elevada, que es del 25%. El mundo del libro tiene una rentabilidad tradicionalmente baja. En la edición siempre se ganó poco. Yo recuerdo en una época que trabajé en el Grupo Planeta, que el dueño del Grupo Planeta, José Manuel Lara, un hombre muy brillante, por cierto, a que yo respetaba mucho, no es que no lo respete, sino que se murió, él decía, el país que logre, yo estaba en Argentina en esa época, el país que logre una ganancia del 10% le voy a dar un premio. Quiere decir que la gran aspiración era llegar a ganar el 10%. ¿Qué pasó entonces con las grandes empresas? Pasó que el objetivo no era publicar libros, sino publicar libros para ganar dinero. O sea, aunque no se presente y no sea en la web lo que aparece como la misión de la empresa, nuestro principal objetivo es ganar dinero, nadie es tan mal educado ni grosero, dice, nuestro objetivo es la cultura, la difusión de ideas, el entretenimiento, la educación, pero luego dentro de la empresa lo que se premia y lo que se busca es ganar dinero. Por lo tanto, los que le toca dirigir un editorial tienen una presión de sus accionistas y de sus inversores por tener una alta rentabilidad. El que tiene una alta rentabilidad es un gestor que es premiado y que asciende en esa empresa y gana más dinero. El que no tiene una rentabilidad, aunque publique libros que son premiados por la crítica y que son extraordinarios y son aportes a la ciencia, a la educación, a la cultura, lo despiden, porque el criterio es un criterio económico. Y esto es una cosa que nos puede parecer horrible o no, pero una realidad que tenemos que tener en cuenta. No es todo el mundo de la edición así, pero 2/3 de la edición en el mundo pertenece a este tipo de empresas. Entonces, si pasamos al mundo de la lengua castellana o española, o sea, América Latina y España, es un poco más de 2/3 lo que manejan solo dos grupos editoriales, que son Planeta por un lado y Penguin Random House por el otro. Son monstruos, ¿no? No, las cifras, no, a mí no me gusta dar cifras porque no dicen nada. Planeta es un grupo que factura 1.800 millones de euros al año. No sé si a alguien le dice algo esto. Es un número enorme, imposible de valorar para el que no maneja este tipo de cosas. El grupo Random House tiene 269 editoriales. ¿Cómo se maneja una empresa de esta magnitud? Se maneja con un Excel. Todos saben lo que es un Excel, ¿no? Una planilla de cálculo. Y lo que se premia es la rentabilidad y no los libros atractivos, buenos, etc. Esto fue produciendo una transformación muy grande, mediante la cual 2/3 del mundo editorial se maneja con un objetivo claro que es ganar dinero y todas las decisiones cuelgan de ahí. El tercio que no tiene esos criterios, que son las editoriales medianas o chicas, más bien chicas, llamadas independientes, cosa que no me queda del todo claro si es correcto o no, pero las conocemos como editoriales independientes, no se manejan con estos criterios. Les voy a comentar algo, por ejemplo. La industrialización dañó terriblemente lo que nosotros conocemos con la figura de la editora o del editor, que es la persona que elegía los libros que se publican. Históricamente, para decidir qué se publicaba, se usaba algo que en todos los idiomas se dice igual, que es el olfato del editor. Que si los editores decían, las editoras decían por el olfato, esto es bueno, esto es sensacional, esto se va a vender.
Y lo que llamamos el olfato del editor o la intuición no es un fenómeno parapsicológico, es simplemente un cúmulo de experiencias vividas y de conocimientos y de saberes que le permite decir vamos a apostar en esto. Los grandes grupos comenzaron a ser dirigidos por egresados de las escuelas de negocios. Las escuelas de negocio hoy en todo el mundo, empezando por las más prestigiosas, son escuelas privadas que pertenecen a Harvard, a Yale, a las más grandes universidades del mundo, donde hacer un máster de 2 o 3 años tiene un costo de $120.000 aproximadamente, o sea, no es algo accesible para cualquiera de nosotros. Este tipo de gente recibe una formación en estas nuevas líneas por la cual desconfía de toda aquella decisión que no sea tomada de una manera racional y científica. Digo científica entre comillas. Entonces se imaginan que el gestor de una editorial formado en esta línea, en la era digital, no va a confiar en que Candelaria diga, este libro me gusta, lo voy a publicar, o cualquiera de ustedes o de nosotros. Simultáneamente con esto se desarrolla la información de los gigantes tecnológicos que empiezan a conocernos. No quiero abundar en esto, nosotros creemos que Google es gratis, la Wikipedia es gratis y todos los servicios de buscadores son gratis y WhatsApp es gratis y Facebook es gratis y en realidad estamos pagando carísimo porque estamos pagando con nuestra información personal que es procesada a través de lo que se llaman los algoritmos, que es una forma entre matemática y neurológica muy compleja, para ordenar de manera racional cuáles son los criterios o los gustos de los lectores. Estamos hablando de la edición, ¿no? Porque esto vale para cualquier actividad. Entonces, las grandes editoriales, en lugar de confiar en el olfato tradicional de alguien, compran la información algorítmica. Desaparecen los famosos comité editorial que existen, los de la editorial Gallimard eran muy famosos, los integraban los mejores intelectuales franceses, se discutía qué se publicaba y se contrataba. Y la decisión de edición se va trasladando del área editorial al área comercial de marketing o informático, como la llamemos. Eh, ¿Sigo o quieren interrumpir? Si Carlos, hay sigo. si hay alguna pregunta, pero hasta ahora venís muy claro, creo que podemos hacer las preguntas al final, Cualquier ¿no? cosa alguien avisa. Sí, sí, por supuesto. Entonces, eh, fíjense una cosa tremendamente curiosa y que a mí me produce una satisfacción personal enorme. ¿Por qué la edición tiene baja rentabilidad? Porque la media mundial, ya no solo en la lengua española, de cada 10 libros que se publican, uno tiene éxito y 9 desaparecen. La presión por la sobrepublicación, quiere decir publicar muchos libros al año, al mes o a la semana, que tiene que ver con una estrategia comercial de ocupar espacio en el punto de venta, y el punto de venta es la librería, pero también es la pantalla que abrimos de Amazon. No hay Amazon en Argentina, pero supongo que todos saben lo que es. Valentina, tenés el micrófono apagado. Perdón, estoy con mi abuela y le estaba Ah, hablando bueno. de ella, perdón. No, pensé que preguntabas algo, perdón. Entonces, eh, Amazon hoy en Estados Unidos vende el 50% de los libros que se venden en todo el país. Y Estados Unidos, no lo pongo como el ejemplo, ni merece mi admiración, pero es el mercado más grande del mundo.
En Europa es aproximadamente el 40-45%. En México es el 35%. Quiere decir que Amazon, a través de la venta digital, porque vende el libro de papel y también todo lo demás, y además, bueno, aquí vende pescado, el producto más vendido es pañales y leche, para que tengan una idea, aunque Amazon comenzó como una librería. Entonces yo decía que la sobrepublicación ocupa la mesa de la librería, pero también ocupa la pantalla y los primeros lugares de Amazon, que es el gran vendedor de libros y el que hunde a las editoriales. Es un arma de doble filo peligrosísima. Nadie puede dejar de venderle a Amazon y nadie puede dejar de comprarle a Amazon, porque hay muchas cosas que no se consiguen en otros lados. Además del sentido práctico de que a veces para conseguir un libro en una librería hay que ir 2 y 3 veces y Amazon te lo trae a tu casa el día siguiente. Entonces, esta transformación de los 2/3 de la industria editorial influye sobre el tercio independiente, que no quiere ser así, pero resulta que fija pautas de mercado que tienen que ver con la comercialización, la distribución, la necesidad de competir en la velocidad. Ya no se trata de tener el mejor surtido de libros y el mejor librero, sino también de conseguir los libros en un día o en dos, lo cual resulta muy difícil. Eso es lo que pasa en el mundo de la edición. Cuando el escritor o la escritora, que como ustedes saben se caracteriza por ser una persona que suele trabajar aislado, encerrado, y su fuerza no está en ser convincente y vender, tiene que negociar con el editor, ahí es donde surge la figura reforzar al agente literario que cumple esa parte que los autores no pueden cumplir. En Un poco relación a esto largo, que, ¿no? totalmente, no, bien, en relación a hoy, ahora te dejo, Emilia, levantaste la mano. En relación a esto, Guillermo, leía el fin de semana en LinkedIn que en Francia el gobierno francés ha puesto un costo de 3 euros a Amazon por cada envío de libro, porque Amazon hacía una trampita que era enviando el libro gratis y eso alteraba de algún modo la ley de precio único, digamos, ¿no? Y que, bueno, algunos países están tomando medidas contra Amazon, eh, dando el caso, ¿no es cierto?, concreto del grupo francés que citaba. Sospecho que es Hachette, ¿no es cierto?, el Sí, en realidad grupo, Jet es la parte libros, claro, la pero parte libro. el grupo ya no me acuerdo cómo se llama, porque se Sí, llamaba sí, Vivendi y sí, va cambiando de nombre, sí. pero es eso, ¿no? Sí, 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 que incluso tiene una participación del Estado francés, porque cuando Hachette se derrumbaba, el gobierno lo salvó. Bueno, vamos con Emilia, que podés hacer tu pregunta. Después sigue Magalí, después Augusto. Emilia. Hola, buen día. Muchas gracias. Estoy entusiasmada por esta charla. Eh, yo estaba leyendo el blog, un poco el que tiene, eh, y en el último artículo que cuenta un poco también lo que estamos charlando ahora, en un momento se habla de la diferencia de cómo se producía, que es lo que está contando, que ahora es medio que se produce a demanda del lector, ¿no? Hay tantos datos para recopilar de los consumidores que se producen en función de lo que queremos, ¿no? Y entonces pensaban que como que se homogeneiza el criterio de reconocimiento de lo que es bueno y de lo que es malo, ¿no? Como sucede también con la moral, pero en este caso con la calidad editorial. Entonces, es un problema eso porque, o sea, lo reflexionaba hoy, no sé si es una pregunta muy concreta, pero es un problema en sentido de lo que contaba también de que, digamos, las mejores obras o las que considerábamos como obras así importantes surgen por la originalidad, por la novedad, porque
hablan desde un punto de vista que representa al lector y que no habían encontrado en otro lado, como ese tipo de cosas, que ahora se pierde también desde el lado del lector, desde Sí. lo que puede llegar a esperar. Entonces, vamos, si tiene alguna reflexión en relación a eso. Si el Eh, criterio de lo bueno va a cambiar, cambió, si debemos eh, como ser medio eh, anhelosos del pasado o no, mira, cómo afrontar eso. yo creo que pensar que antes era mejor es un pensamiento que no sirve para nada. Puede ser, yo creo que siempre hay mucho para aprender del pasado, pero el futuro lo determina la generación de nuevos proyectos. Para que sean exitosos y buenos hay que conocer el pasado, sea en la industria editorial o en la historia, pero para centrarnos en lo que decís, que es un problema de gran complicación, eh, tenemos que cuidarnos mucho más. Los lectores tenemos que ser más selectivos. Los lectores hemos perdido a lo que se llamaba los prescriptores, quiere decir aquellos críticos, maestros, profesores, en el área universitaria menos, pero en el área cultural general, aquellos a los que seguíamos como prescriptores, es decir, los recomendadores, uy, fulano nos dice que eso vale la pena, y vamos y lo leíamos. Y eso no ha sido reemplazado. En cambio, hay un enorme ruido producido por algo que pretende reemplazarlo, que son las redes sociales. Entonces, las redes sociales, que es un tema en el cual no soy especialista, sirven para comunicarnos, y la verdad que es muy bueno, eh, pero también sirven para distraernos. Cuando alguien como el señor Elon Musk, que es uno de los mil millonarios norteamericanos, compra una red social como Twitter, hay que tener un miedo terrible, porque ¿qué es lo que nos irán a hacer? Entonces, eh, lo que tenemos miedo, lo que da miedo, mejor dicho, es lo que se produce en 2/3 del mundo de la edición, donde nos vende como lo más maravilloso un libro que simplemente se supone que es lo que queremos leer. Pero resulta que la lectura no se desarrolla en base a lo que queremos leer, porque lo que queremos leer solo se decide, los algoritmos solo pueden trabajar sobre lo ya sucedido. Que si el algoritmo no puede, hasta ahora por lo menos, y la inteligencia artificial tampoco, ir hacia el futuro. No sabe qué vamos a querer leer, sabe lo que hemos leído. Ahora, lo sabe después de analizar 100 millones de lectores. Pero resulta que el avance de la edición y el avance de la lectura y el avance de la cultura y el avance de la educación está hecho por quienes saben aportar cosas nuevas que nadie sabía que nos iba a gustar y nos iba a interesar. Entonces, así se construyen las grandes editoriales, no por tamaño, sino por calidad, por alguien que tiene la capacidad suficiente para publicar libros, y esto vale para cualquier actividad, pero para publicar libros sin saber si nos van a gustar o no, pero que creen que valen la pena, y cuando los leemos nos gustan. Y ojo, porque de esta manera crece el número de lectores, solo aportando lo que no sabíamos que nos iba a gustar, llegan más lectores al mundo del libro. No llegan, nadie llega al mundo del libro para entretenerse, porque el terreno del entretenimiento ha sido captado por otros soportes, como las series de televisión. El que se quiere entretener ve una serie, lo cual no tiene nada de malo. Yo veo series y me gustan o no me gustan, pero es muy difícil que alguien busque un libro para entretenerse. En general uno busca un poquito más.
Además, por supuesto, de las facilidades del libro, que como dicen en broma, pero es en serio, es el único artefacto que si se cae al suelo no se rompe, porque la televisión se rompe, el reader, el lector electrónico se rompe, etc. Y la televisión no se puede llevar a la playa, en fin, todos los lugares comunes, pero que no son tonterías. Entonces, estamos obligados a ser más atentos, a ser más selectivos, y a mí no me cabe duda que el que está dedicando su tiempo a esta charla es porque hay algo que le interesa. Porque si lo que le interesa es saber cómo entretener mejor, nadie acude a Edubim, ni me escucha a mí, ni le interesa perder el tiempo en esto. Pero ahora déjenme agregar algo que es muy interesante y que lo comencé antes. El sistema tradicional humano, el olfato del editor hacía de que cada 10 libros uno tuviera éxito. El sistema actual, científico entre comillas, del algoritmo, ¿saben qué resulta? Que de cada 10 libros solo uno tiene éxito. Entonces, atención, aquí hay algo muy interesante. Toda esta supuesta tecnología, modernización y herramientas que nos está dando lo que hoy llamamos inteligencia artificial, porque los algoritmos ya eran eso sin ese título, algo no está funcionando bien. ¿Y qué es lo que no funciona bien? Que los seres humanos no somos tan programables. O sea, somos influenciables, pero tan programables como para que todos salgamos a comprar el libro que dicen que hay que comprar, no lo somos. Y esa falla del sistema es sensacional porque es lo que nos va a salvar. Bien, damos. No sé si tienen preguntas. Está Magalí Augusto, y Augusto. sí, Eh, Buenas, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la conversación. Yo no sé si tengo no sé, no logro formular la pregunta, tengo ahí una serie de reflexiones. Yo me recibí el año pasado de licenciada en filosofía y la parte de editorial surgió cuando terminé la tesis. Yo tengo una amiga que es diseñadora gráfica y entonces ahí ella me empezó a explicar el tema de los espacios y cómo el objeto es un acto comunicativo del contenido, sobre todo cuando el contenido es muy complicado. Y en la actualidad del mundo académico, en esta superabundancia de contenidos, la superabundancia de contenidos está dada por el formato paper, y los que llegan a ser libros son compilados de capítulos. No hay, en Estados Unidos todavía hay autores que logran hacer sus propios libros enteros, pero bueno, en la Argentina eso nunca se ha dado mucho, porque bueno, somos un país del sur, pero además los libros que se producen a nivel académico son como por este formato de varios autores, y yo considero que en ese contexto me interesaría esto, en poder pensar libros completos de Eh, filosofía. ¿Vos te referís a la posibilidad de escribirlos? No, a la posibilidad de publicar libros completos. Porque Sí, yo o sea, no... un poco, o sea, estoy intentando como, o sea, porque para mí es como muy complejo. Yo creo que no es productivo en términos de producción del conocimiento el formato paper cuando uno tiene que, yo hice mi tesis con 20 papers y con 3 libros. Y el trabajo con libros es muy distinto al trabajo con paper, en el sentido de que el paper siempre tiene introducción, siempre tiene conclusión y repite mucho. Entonces hay, en esa superabundancia de contenidos, hay mucho contenido que está hiper repetido porque todo tiene introducción y todo tiene conclusión. En cambio, en el libro hay problemáticas, en el libro entero hay problemáticas que se logran desarrollar y argumentos que se logran complejizar de otro modo. Que me parece que eso ha ido como siendo dejado de lado, y como no está abarcado por el mercado, me parece una vía, o sea, como que intento pensar esta relación entre lo viejo y el futuro. Para mí el audiolibro es un formato a complementar el libro completo, por ejemplo. Es como que estoy intentando pensar a largo plazo también. Yo, como
tengo 26 años recién y me quiero pensar eso a largo plazo de qué es lo que quiero escribir y cómo lo quiero escribir en los próximos 30 años de vida. Y bueno, eso, como encarar estrategias para eso, analizar el mercado, usar los algoritmos eh, y también poder proponer cosas nuevas a partir de ese contenidos también distintos a los que proporciona el mercado. Yo, creo entender cuál es tu preocupación, veremos si puedo responderla, pero primero dividiría en dos aspectos. Uno es el aspecto de la creación de ideas volcadas en textos, o sea, el problema de quien escribe, los filósofos, el que escribe un libro, o escribe un paper, o escribe un artículo, y otro es el problema de la divulgación, donde entra la actividad editorial y la digital y todas las demás posibles, en el podcast y no sé qué más. Y hay que tratarlos por separado. Yo no me considero capaz de pensar sobre el problema de la producción intelectual, que está en parte de lo que estabas diciendo. Mm, hay es evidente que hay algo en el mundo universitario en la medida que el mundo académico, perdón, no universitario, tampoco se puede escapar del todo de la realidad que nos circunda y entonces esta obligatoriedad y necesidad de publicar papers, con lo cual resulta que el porcentaje de papers que son eh, copiar y pegar o falsificar o plagio crece de una manera brutal, pero entonces se crean los software que ayudan a detectar lo que es pirateo y entonces se venden los software. Bueno, ese es un camino inevitable al que nos va llevando la civilización y que se nos escapa. Lo importante es saber que existe. No creo que sea controlable porque esto tiene que ver con las grandes potencias, las grandes inversiones y por dónde va ese mundo que provoca esas cosas para nosotros inexplicables. Cuando digo nosotros me refiero a los seres humanos, no a los que estamos en esta pantalla. ¿Por qué hay guerra en Rusia o por qué hay guerra entre Israel y Palestina? La verdad que no lo sabemos, lo que nos cuentan los diarios es todo terrible, hay análisis, pero atrás de esto hay algo que no está lejos de lo que nos está pasando en el mundo del libro, solo que quedan gotitas porque no importamos demasiado en ese gran mundo, pero sí importan las ideas, ¿no? Entonces, no dejemos de lado el tema de la producción intelectual y de los contenidos porque no sabría qué decir, pero sé que ahí hay un problema. El otro problema es, yo comencé hablando de la necesidad de redefinir qué es un libro, porque también la tecnología digital aplicada a la industria editorial es lo que permite publicar libros de 50 ejemplares, o de 100 o de 200, cosa que hace 30 años era imposible, porque poner a funcionar una máquina impresora y encuadernadora llevaba tantos días de trabajo y un costo tan grande que si uno iba a imprimir 100 libros, esos 100 libros iban a tener un precio invendible. Hoy no. Hoy hay sistemas digitales por los cuales se hace 50 libros y esos 50 libros cuestan $1 cada libro de costo. Y antes sí, el tiraje era determinante del precio de venta de un libro. Entonces, los libros que se hacen en bajo tiraje, no podemos decir que no son libros. Por lo tanto, la excusa de que se necesita un público muy numeroso para justificar una tirada mínima de 3.000, que era la cifra mágica del siglo XX, esa excusa ya no es válida y esa razón ya no es válida. Ahora, si uno hace una edición de 50 o 100 ejemplares, no va a estar en toda la librería ni de Villa María, ni de Córdoba, ni de la Argentina, porque no alcanzan, porque hay 500, 800 librerías. Entonces hay que encontrar otros canales de divulgación para que aquellos que se interesan en ese tema compren el libro. Yo creo que no está todo perdido en ese sentido. Esos canales de comunicación son necesariamente digitales.
que es la difusión, y esa es la parte buena que pueden tener las redes sociales. Uno da a conocer que existe tal libro, que lo escribió o que lo publicó o que lo tiene en venta. Eso acompañado de un servicio de lo que antes se llamaba de correo y que ahora se llama de mensajería, para garantizarse que si uno compra el libro unos días después lo tiene, resuelve el problema. Lo que no resuelve es tu preocupación intelectual sobre a dónde va esto. Ah. Pero no tengo No, no, pero respuesta. yo no me interesa tanto eso de qué es lo que se escribe el contenido en sí mismo, sino sí que está imperando un formato, que el formato paper en última instancia se traduce en los capítulos de libros, y que limita la producción misma del contenido, porque el formato te limita. Y ahí ves la responsabilidad del editor, porque el que decide juntar 20 papers, le pone un título llamativo y hace un libro, ya sea electrónico o de papel, es un editor. Y el editor puede ser responsable y tener un saber, o puede ser un bruto, que simplemente junta 20 y a lo mejor le cobró $100 a cada autor. Por eso yo fui muy claro en qué considero una agencia literaria. Lo mismo vale para una editorial. Yo considero que una editorial es aquella editorial que publica un libro por propia decisión, que lo defiende, que cree en él y que le paga al autor el producto de su venta. Una editorial que le cobra al autor por publicar no es una editorial, es otra cosa. Entonces, una editorial seria tiene editoras o editores serios que solo van a juntar 20 artículos si son muy afines y después de conocerlos en profundidad. Y bien sabemos todos, porque leemos, que a veces los libros son una vergüenza. La sensación es que quien editó el libro ni siquiera lo leyó. Totalmente. Le damos la palabra a Augusto. Buenas, ¿qué tal? Bueno, primero que nada, muchas gracias por esta ocasión, es Al, fantástica. al contrario, Eh, gracias a ustedes. yo tengo un pequeño recorrido para llegar a una pregunta. Por un lado, lo que Guillermo decía al principio, que está muy interesante, quizás como para complementar o seguir charlando lo que la compañera recién mencionaba, esta idea de que el libro ahora es un contenido de algo. Podríamos decir que el libro es un signo, ¿no? Contenido, un referente. Eh, por ahí pienso en unas palabras de Gilles Deleuze, a partir de un libro que publica Dubin de Matías Moscardi, en el que él dice, un libro es exactamente igual a su contenido. Entonces, ¿qué sucede? O bueno, como remarcar esto de que el soporte efectivamente condiciona y condicionó siempre el contenido. Y eso permite un margen de juego o de estandarización y normalización o naturalización para volver a pensar un poco esto de la edición, los procesos de concentración, digamos, eh, que se manejan en torno a la oferta y la demanda. Bueno, hay un libro muy bonito de Gilles Collet, publicado en una editorial de acá Argentina que se llama La Marca, que habla sobre la industria editorial francesa y los procesos de concentración en Francia. Bueno. Todo esto para llegar un poco de nuevo a la edición independiente, que es, yo pienso un poco como Guillermo, quizás no es la palabra adecuada o quizás algo sucede. Si nos remontamos un poco, por lo menos a los 2000 acá en Argentina, la edición independiente nace un poco como para oponer resistencia o construir otros valores, enfrentarse, digamos, a la crisis, enfrentarse a los procesos de concentración y enfrentarse a esos grandes grupos editoriales extranjeros que vinieron a comprar por monedas las editoriales nacionales. Pero en este sentido, ¿de qué se trata o cuál es la mirada que tenés vos, Guillermo, sobre esta clase de edición, digamos, autogestionada o independiente, o que se centra más en la oferta que en la demanda? ¿Qué es lo que sucede ahí, digamos? Antes de responder a la pregunta con la que terminaste, quiero decir algo que con lo que comenzaste, que es la posibilidad de comprensión lectora de nivel educativo que nos ofrece el mundo de la edición. Ustedes saben que hace muy poco, en el mes de julio,
agosto, septiembre, o sea, hace menos de 3 meses, Suecia, un país que estaba entre los primeros, junto con Finlandia a nivel educativo, decidió cancelar el uso de la pantalla en la enseñanza primaria y secundaria. Cuando todo el mundo va a que todo chico debe ir al colegio con su portátil o su tableta o como la llamemos, ellos vieron que el nivel educativo de su enseñanza caía de una manera tan estrepitosa y detectaron que la capacidad de comprensión lectora del que lee únicamente a través de la pantalla fue un desastre y que la capacidad de comprensión lectora a través del libro y del lápiz y el papel, escribir, los niños que tienen que escribir a mano cuando empiezan, les daba una capacidad de comprensión lectora enorme. Y cuando uno dice comprensión lectora, está marcando el futuro de la vida de esa persona, porque va a ser comprensión lectora, comprensión intelectual, le va a permitir hacer la universidad y hacer algo interesante. Eso en cuanto a la primera parte, no dudo, me alegro. Suecia ha estado siempre a la vanguardia. Respecto al mundo de la edición, yo me voy a permitir desideologizar el tema. No porque no tenga mi ideología, como la tenés vos, Augusto, claramente, sino porque me parece que es más interesante para entender lo que sucede. Yo creo que el futuro de la cultura está en manos de las editoriales independientes, o que llamamos independientes, o sea, mucho más que lo que me preguntaba. Estoy absolutamente convencido que es fundamental, porque son las iniciativas editoriales que no buscan a ver qué es lo que más se vende, sino qué es lo que considero que hay que leer. Y en el caso de Argentina, que es un país que pese a todo, de lo que no vamos a hablar ahora, pero ya todos saben de la situación política y de deterioro que lleva décadas, mantiene un nivel cultural muy elevado, muy curioso, y esto se ve en cualquier lugar del mundo. No sé si se lo debemos a Sarmiento o a no sé qué, a las proteínas, pero es destacado. Y yo voy a decir esto no como argentino que soy, aunque vivo hace muchos años fuera, es un tema de conversación en los grandes grupos de edición. La Argentina del día de hoy, que está en una situación de descalabro económico y político, se siguen vendiendo libros. O sea que si la Argentina lograra una estabilidad económica y política con la tranquilidad necesaria para leer, sería el mercado más grande de la lengua española, que está en manos de España, que con el perdón de mis amigos españoles no tiene el nivel cultural y educativo que tiene Argentina porque ha vivido 50 años de franquismo y de censura, y 50 años termina determinando un par de generaciones, donde todo estaba prohibido, donde no se leía, donde las universidades no se estudiaba y no se podía hablar. Todo ese lugar y toda la expectativa futura está en manos de las pequeñas editoriales. Lo demás es un negocio. Es igual que la ropa, que Zara, que las cadenas de tiendas internacionales. Es un negocio. Nos confunden porque hacen libros y le tenemos respeto al libro, pero no podemos tenerle respeto al libro, tenemos que tenerle respeto a los buenos libros. Creo que respondí, ¿no?, a tu pregunta. Creo que sí, Guillermo. Ariela Córdoba, la colega de Chile, Pero se llama Córdoba. sí, pero come corta, Sí. como la Córdoba de Alaska. Buen día, Guillermo. Buen día, Ariela. Me anticipo, he visto muchos videos sobre usted, he leído... No me traten de usted porque me hace sentir horrible, por favor. Me tratas de tú. Bien, O de vos. he leído entrevistas tuyas y debo decir que tu forma de comunicar es clara y muy generosa. Entonces quiero agradecer porque me he sentido tremendamente, me ha nutrido. Así es que... Muchas gracias.
Tengo muchas preguntas, pero voy a ser sintética. Quiero saber qué características tomabas en cuenta de un autor para decidir representarlo. También me gustaría saber eh, cuál es tu sello personal, qué es lo que te diferenció de otros agentes literarios. Eh, Y tengo una pregunta más para sí, hacer también muy veloz. sí. Eh, a ver, se sabe o se sospecha que la poesía es uno de los géneros literarios con menos lectores. Los agentes literarios, las editoriales hubiesen podido hacer más por eso, podrían hacer más para que llegaran a más lectores, los poetas, la poesía. Eso en el Bueno, fondo. Muchas voy gracias. de... trato de ir por orden. Eh, Cada agencia literaria, te perdí porque se movieron las imágenes. Cada agencia literaria tiene, perdón, ¿por qué no me haces una seña para ver dónde estás? Que tengo muchos cuadraditos. Ah, sí, ya te encontré. Eh, Cada agencia literaria tiene sus criterios. Hay agencias literarias que eligen por escritores que son muy vendibles y hay agencias literarias por escritores que son muy innovadores, pero las agencias literarias tienen que vivir de algo. Y si una agencia es coherente y solo cobra un porcentaje de lo que consigue para el autor, tiene que hacer una mezcla donde haya autores que vendan mucho y otros autores que no venden mucho, pero que él o la agente consideran que vale la pena. En esa combinación, que es muy parecida a la de un editor independiente, lo único importante es establecer el límite. Y el límite sí tiene que ver con lo político y lo ideológico y la calidad literaria. Yo siempre pensaba que mañana viene alguien y me dice, encontré y quiero que te ocupes de vender las memorias del general Pinochet. En realidad lo pensaba con el general Videla, pero para ser respetuoso de la nacionalidad de cada uno, que es un libro que se vendería mucho probablemente, yo jamás lo representaría. O sea que mis límites son unos límites de la honorabilidad de quien es el autor. Yo representé, en realidad yo estoy retirándome de la agencia, quiero decir que estoy hablando en una función que he dejado de cumplir, porque yo hice un proceso de sucesión, mi socia dirige la agencia y en un momento me tuve que hacer al lado, porque si no la sucesión era mentira. Sigo vinculado y me ocupo de cosas audiovisuales, etcétera, pero estoy más volcado a otras cosas como esta que estamos haciendo. Lo que me sirve porque me mantiene, me obliga a estar muy actualizado. Bueno, no me distraigo. Eh, la primera parte creo que te la contesté y que no hay una fórmula. Nunca jamás podría representar a algo que no me gustara o no me pareciera interesante. Y yo representé escritores literarios y escritores de autoayuda y tengo magnífica relación con ellos y de bastantes otras cosas. Bueno, no hay tantas más, de investigación periodística, etc. La tercera, la poesía, y me olvidé de la segunda. ¿Cuál era, Ariela? ¿Cuál fue su sello personal? ¿Qué lo diferenció de otros agentes Ah, literarios? que me dediqué a pensar un poco más. Yo creo que es la única diferencia. Eh, Mis colegas, probablemente acuciados por situaciones económicas o familiares, o porque tienen los 3 hijos dando vuelta y hay que prepararle la comida, o porque no les interesa, no tienen una visión global de la industria editorial, no pueden transmitir esto que yo les cuento, pero que llevo pensándolo 30 años o 40, y no tienen una visión internacional de lo que sucede. La visión internacional, el día de hoy, no depende de dónde estés. Cuando yo trasladé la agencia de Buenos Aires a Barcelona hace 23 años, era muy importante dónde estabas. Hoy da exactamente igual. De hecho, nosotros podemos estar todos en Villa María, todos en Chile, todos en Barcelona y nos da igual. Eso ha cambiado y es una ventaja de las nuevas formas de comunicación. Entonces,
Me perdí con esa segunda pregunta, me cuesta. ¿Cuál es mi sello personal? Mi sello personal es la curiosidad, para ser sintético. La curiosidad de leer las memorias de todos los editores franceses, de todos los editores italianos y de todos los editores norteamericanos. Lamentablemente no sé leer alemán, porque en alemán hay libros de primerísimo nivel. Y lamentablemente los grandes editores de nuestra lengua no escriben, son absolutamente ágrafas. Salvo, en realidad los que han escrito no han aportado nada, porque lo que cuentan son sus éxitos. Y si yo te cuento mis éxitos, que alguno tengo, te va a aburrir terriblemente, pero además de lo que yo aprendí, no fue de los éxitos, fue de los fracasos. Ahí es donde está el aprendizaje. Cuando uno lee la memoria de los grandes editores norteamericanos del siglo XX, son sensacionales. Yo no sé si tenemos prisa o no, pero les cuento una anécdota para que entiendan lo que era un editor. Charles Scribner, uno de los editores o Scribners más importantes de Estados Unidos que continúa, pero este fue el fundador, tenía el sueño de publicar una escritora norteamericana que se había ido a París y era una rebelde que descubrió a Picasso, que se llamaba Gertrude Stein, con nombre alemán, origen alemán, pero era norteamericana, nacida en no sé dónde. Y ella dijo, era una gran soberbia insoportable, debe haber sido insoportable, publicaba libros muy raros en Francia y nada más. Y este señor quiso publicar en Estados Unidos y viajó 3 veces a París. Acuérdense que se viajaba en barco en 1940, porque los aviones todavía les tenían mucho miedo, hasta que la convenció, y la convenció de que fuera a Nueva York a presentar el libro. Pero ella, que es una señora, era una señora caprichosa y brillante, protegía en términos personales y económicos a Picasso, a Hemingway, a grandes genios del periodo entre las dos guerras mundiales. Quería desayunar croissant, que son medialunas, que es como desayuna cualquier francés. El desayuno de un francés es una baguette con manteca y un croissant. En Nueva York existía una sola panadería francesa que hacía croissant todas las mañanas, para la cual había que cruzar toda la ciudad de Manhattan, y este señor, Scribner, con su chofer, a las 7 de la mañana atravesaba toda la ciudad para comprar 3 medialunas y llevárselas al hotel de Stein para poder desayunar. Este señor era rico, culto, dirigía una empresa enorme, pero su trabajo de editor era también ir a comprarle los croissants para su autora. Creo que es una anécdota. Más que clara la anécdota, ¿no? De lo Bueno, que me muchas faltó veces. responder a lo de la poesía, pero es muy breve. Lamentablemente la poesía tiene un público muy reducido. Si tuviera un público más amplio seríamos muchísimo más reflexivos y más cultos, todos, filósofos incluidos, pero yo no sé cuál es la historia y por qué la poesía ha quedado, incluso la poesía que no es difícil de comprender, ha quedado marcada por un interés muy acotado de bajos tirajes en los cuales no puede intervenir una gran editorial ni puede intervenir un agente literario ni nada. Sin embargo, Guillermo, hablando y uniendo la historia de Gertrude Stein con la poesía, en tu libro, El enigma del oficio, hay un capítulo que recomiendo leer, que es tu relación con un uruguayo, ¿no? Con nada más ni nada menos que con Mario Benedetti. Mario de Benedetti, ¿no? Que también tiene este sesgo, esta relación, donde incluso le ayudaste a sacar sus dineros de una cuenta que tenía dormida y bueno, Y olvidada. y olvidada, ¿no? Bueno, eso también habla de esa relación que a veces los editores no le dan a los autores y ahí está el trabajo de un agente como vos, ¿no? Digo, que además de agente, fuiste editor y debes haber hecho esto Soy también. lector, soy un lector sobre todo. Fui siempre y sigo siendo un lector y También está reconozco
también está la parte con Ricardo Piglia, también sus últimos días con Ricardo Piglia, su último tiempo con Ricardo, del que fuiste editor y también creo lo representaste como agente, ¿no? Si me Sí, permitís, Carlos, paso un pequeño aviso, porque mi libro de memorias no son mis memorias. En realidad es mi mirada de una serie de editores y escritores a sí. través de la cual voy contando mi historia profesional. No cuento cuántas hijas tengo, ni dónde estudié, ni nada de eso, pero yo pensé que esa experiencia era la que era importante dejar escrito. Y por eso publiqué un libro a los 70 años de edad, que nunca pensé y además creo que comienzo el libro diciendo, este no es el libro de un escritor, porque yo no soy un escritor, no soy un buen escritor, sé escribir. Sí, sin embargo, como te lo dije de manera privada, es un libro que uno devora de punta a punta en un fin de semana que uno es agarrado por el libro y no puede soltarlo, ¿no? Lo cual habla también de quizás un contagio de la buena escritura que has o que te ha tocado Gracias. editar, ¿no? Claro. Le damos la palabra a Candela y está en Valentina. Nos quedan 15 minutos, Guillermo. Eh, Aprovechémoslo lo mejor posible. Aprovechémoslo con estas dos últimas preguntas. Levantó Emilia también así que hay tres. Y ahí cerramos la lista de oradores, como hace el Senado. Cerramos la lista de oradores acá, ¿eh? De Así que acuerdo. bueno, Candela, Candela. ¿Qué breve. tal? Quizás mi pregunta ya se respondió con la pregunta de Ariela, pero quería saber si había alguna característica o tipo de escritor, escritora que busca contratar a un agente literario. Si es, por ejemplo, un autor ya reconocido en el mundo del libro, o por ejemplo puede ser alguien con una trayectoria no conocida que quizás quiere aumentar el número de lectores. Eso, si había alguna característica de quien buscaba. No, no, te digo que no, hay todo tipo de variedad. En general, la gente que escribe actúa antes de investigar un poco, simplemente buscando en internet cuál es la función que cumple un agente literario y no se da cuenta como escritor o como escritora si es el momento adecuado para buscar un agente literario. Las agencias son muy reacias a incorporar nuevos clientes, como se dice, por una razón muy simple, porque el tiempo que tiene, primero es una actividad muy costosa, que implica muchos viajes, participación en ferias profesionales que son muy caras. La Feria de Frankfurt, eh, tener una mesita en la Feria de Frankfurt cuesta 5.000 euros, por lo tanto hay que tener autores cuyo porcentaje que uno cobra de honorarios te permite enfrentar esos pagos. Y luego porque lo que vemos del agente literario es como la parte a la vista del iceberg, pero lo fundamental no está a la vista, el oculto, es la tremenda tarea administrativa, legal, financiera que hay que hacer y que no luce y que nadie la conoce, pero que requiere gente especializada. Hay de todo el mundo escribe, muchos quieren ser representados y muchos que ya son exitosos se encuentran con problemas que no pueden resolver en la relación con sus editoriales, en la relación con los lectores. A veces tienen solución y a veces no. Muy bien. Valentina, Bueno, mi pregunta es un poco más personal y quería saber si, digamos, durante toda tu trayectoria, por ejemplo, con la aparición de las nuevas herramientas tecnológicas, con los bestsellers, como dijiste, el traslado de tu editorial de Buenos Aires a Barcelona, o por ejemplo con los fracasos tuyos que mencionaste así brevemente, ¿cuál fue tu mayor desafío? Uy, sabés que no sé contestarla, eh, porque quizá mi mayor desafío fue el traslado a Barcelona, pero estamos hablando de los desafíos concretos. Hay muchos otros desafíos que van más por lo personal que lo profesional. Yo diría una cosa que me da un poco de vergüenza, pero por ejemplo, responder todos los emails a todos los que me escribían en menos de 24 horas, cosa que he hecho toda mi vida, ha sido un gran desafío,
que lo he pagado yo, mi mujer, mis hijas, etcétera, porque a las 12 de la noche yo estaba contestando mails, pero yo sentía una responsabilidad que, entre paréntesis, está en mi libro y la aprendí de Cortázar. Julio Cortázar dedicaba toda la mañana a responder las cartas de la gente que le escribía, y lo sé porque yo lo acompañé muchas veces al correo con una pila, ¿dónde está la cámara? Así, de sobres, pegando la estampilla con la lengua y mandando. Y yo decía, pero Julio, ¿cómo le dedicas 3, 4 horas a contestar? Dice, bueno, si la gente se toma el trabajo de leerme y escribirme, ¿cómo no le voy a responder? Era una responsabilidad que él sentía como escritor y como ser humano. Lo mío es mucho más humilde, por supuesto, porque no fui ni soy ni seré Cortázar, pero yo creía que siempre debía responder al que me escribía. Y eso es un desafío enorme de cumplir. Esta respuesta, Guillermo, digamos, no solo que doy testimonio de que contestás inmediatamente, porque cada vez que te he escrito lo has hecho sin conocernos personalmente, lo has hecho inmediatamente. También habla de la generosidad de Cortázar, porque esto que vos contás, Cortázar lo hacía cuando era Cortázar, ¿no? No Sí, cuando sí, todavía no era lo era. Lo hizo un hasta que escritor murió, oculto, claro, toda claro, la vida. claro. Lo cual habla de la tremenda digamos, humildad de la Sí, cual uno tiene que aprender de los grandes, ¿no? sí, sí. Gracias. Emilia, tu pregunta. Bueno, iba muy, muy, muy vinculado a lo que acaba de responder, lo que acabas de responder, porque yo coincido con Ariela en notar tu generosidad y tu humildad y tu disposición, ¿no? A aprender sobre nuevas tecnologías, a comunicar, a estar acá con nosotros y ahora a responder mail rápido. Y como que no dejo de pensar en que sos una persona que ha aprendido mucho durante su vida, ¿no? Y entonces pienso en las relaciones humanas, porque uno aprende mucho de las relaciones humanas que tiene, ¿no? Además de sus fracasos, de las personas con las que se vincula. Entonces, eso, pedirte si recordabas de dónde había nacido, o sea, si podías pensar en algún lugar en donde aprendiste esta capacidad, digamos, disposicional, de generosidad de compartir o La algo así. verdad que responderte sería una sesión de psicoanálisis. O Eh, alguna anécdota, pero igual y- eso de Cortázar, no, digamos, no, me responde a... por supuesto que conocer a Cortázar y ver esa actitud me marcó de una manera brutal, pero yo creo que esto tiene que venir de la infancia, ¿sabes? En la casa que uno nace, en cómo son los padres, que se dedican, que hacen, de alguna manera surge así. Voy a contar una anécdota privada que espero que Carlos me perdone. Cuando no nos conocíamos, un día me escribió, yo le contesté, y un día le pregunté, Carlos, ¿pagan por esto? ¿Por qué? Porque estoy un poco catalanizado o españolizado. Es decir, en Europa por dar una charla de 1 hora o de 2 horas se paga muy bien. Y Carlos me dijo, no, no pagamos nada porque no cobramos a la gente. Entonces yo le dije, ni una palabra más. Y aquí estoy. Entonces yo creo que eso es una actitud que compartimos casi todos los que estamos acá. Nadie pierde el tiempo escuchando a un señor canoso con bigotes si no está muy interesado en lo que estamos tratando. En ese sentido, soy yo el que tiene que agradecer. A mí me encanta hacer esto. Y agrego algo más. Yo creo que los grandes editores, estoy pensando en uno, Francisco Paco Porrúa, que fue el editor de García Márquez, de Cortázar, vivió 15 años en Barcelona retirado, con una buena jubilación, sin tener nada que hacer, leía, y yo le insistí muchas veces, Paco, por favor escribí tus memorias. No, 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 entonces yo creo que eso es un acto de egoísmo. Se murió, antes de morirse se hizo muy viejito, ya no estaba en condiciones de nada. Yo me acuerdo que hace 20 años le ofrecí, charlemos y lo grabamos. Yo después me dedico a escribirlo porque me imaginé lo que iba a aprender. Bueno, hay una posición muy egoísta en el mundo del libro en ese sentido.
de no transmitir, o a lo mejor es de sobreexigencia, de creer, yo no tengo nada para contar. Yo creo que no soy nada excepcional y sin embargo tengo cosas para contar y me encanta hacerlo. Y creo y espero que ustedes hagan lo mismo llegado su momento. Guillermo, para cerrar, porque sobre aprendizajes también uno aprende con los que no enseñan, digamos, ¿no? Es decir, uno creo que también puede aprender no solo de aquellos que enseñan, sino de aquellos que no enseñan. Y hay un párrafo con el que inicia tu libro que yo leo con mucho deleite. Es el que inicia el libro sobre el capítulo Jorge Álvarez, el editor es La Estrella, y dice, la memoria funciona de manera curiosa y se dispara de forma imprevisible. En 2015, con motivo del centenario del nacimiento de Roland Barthes, El País publicó una nota de Nora Catelli en la que comenta que la primera traducción de Barthes al español fue publicada en Buenos Aires en los años 60 por la editorial Jorge Álvarez. Comillas, sin mención al traductor y seguramente sin pagar derechos de autor. Cierra comillas, punto y seguido, acertó. Ese párrafo inicial, que es genial porque después van a leer todo lo que Guillermo aprendió por negatividad, ¿no? Nuestra mejor forma, como decían los de la Escuela de Frankfurt, es aprender no por lo que es, sino por lo que no es, ¿no? Es el relato de Jorge Álvarez, editor. Una forma maravillosa de narrar ese primer párrafo. A partir de ahí es imposible no caerse adentro del libro y querer que todo el tiempo, por lo menos creo que para todos los que estamos acá, todos los que estamos dentro de este Zoom y todos los que pertenecemos al ecosistema del libro, escucharte narrar esto es igual de generoso que todo lo que has compartido con nosotros en esta hora y media y que, bueno, agradezco enormemente. Muchísimas gracias a todos ustedes. Digo otra cosa, en el capítulo de Jorge Álvarez, Sí, que sí. aprendí lo que no había que hacer, que es muy interesante como aprendizaje. Eso es lo que quería decir justamente, que Sí, aprendiste lo que no había que hacer. claro. Bueno, Y acá encantado. está muy claro esto de no pagar derechos de autor, algo que repudias totalmente y repudiamos los editores porque creemos que eso es la definición de editorial que vos dabas, ¿no? Aquella que cuida al autor, que está consciente de pagar derechos, que tiene la autonomía para elegir los contenidos, es lo que define una editorial, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias. Vamos seguramente a compartir esta grabación en el aula para que la tengan. Creo que es un lujo, así que muchísimas gracias, Guillermo. Gracias a vos y a todos ustedes. Un placer. Muchas gracias. Muchas Un gracias. placer. Adiós, hasta Muchísimas pronto. gracias. Chao, Chao, muchas muchas gracias. gracias.